primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Y vamos a leer su palabra, vamos a honrar al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en la amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Gloria a Dios. Pues les voy a volver a hablar acerca de David, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que aparecen y yo no las puedo dejar, ¿verdad? Y el Señor me sigue mostrando varias hay facetas acerca de este hombre y todo el entorno, ¿verdad? Todo lo que sucedía alrededor de David. Y quiero que esta noche miremos cuando David comienza a ser perseguido, cuando David comienza a huir, que David se hace de un ejército. Y mire qué particular este ejército. Dice la palabra que acabamos de leer, que este ejército se componía de endeudados, amargados de espíritu y afligidos. Este era el ejército de David. Y nosotros sabemos que David era un guerrero. David era un militar, ¿verdad? Un hombre bastante valiente. Entonces, ¿cómo puede David enseñarle a estos hombres a salir de esa situación? Y en estos hombres podemos ver nosotros después en este ejército que hay una tremenda fe para defender lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿cómo pasa alguien de estar en esta condición ahora ser un valiente de David? Y sabe que me gusta este texto, me gusta esta enseñanza, porque en este tiempo, si yo le preguntara si usted conoce alguna persona que tenga estas características, yo pienso que el 100% o quizás por ahí, ¿verdad? Vamos a decir, sí, pastor, porque yo soy uno de los endeudados. No le voy a preguntar si está amargado. Yo encuentro en la Biblia que estas tres condiciones hacen al espíritu una cárcel. ¿Y por qué lo digo? Porque en otra ocasión, cuando los apóstoles comienzan a predicar, cuando el Señor ha partido a la casa a prepararle una morada a usted y a mí, encontramos al apóstol Pedro confrontando a un hombre y Pedro puede discernir espiritualmente que aquel hombre estaba en una cárcel de amargura. Y así le dice a Pedro: veo que estás en una hiel de amargura y en una cárcel. Entonces esto a mí me da la pauta que estas situaciones, amados, que vienen a nuestra mente, se alojan en nuestro corazón, se convierten muchas veces en cárceles del espíritu. Y es acerca de eso que yo le quiero hablar esta noche, de esas cárceles del espíritu. Yo hablaba con uno de los hermanos que está esta noche acá y yo le testificaba que hubo un tiempo donde esa situación de tener tantas deudas y no saber cómo salir de ellas estaban afectando mi vida. Y yo le decía al hermano que no sé qué pasaba, pero una noche yo estaba durmiendo y yo solo recuerdo que salté de la cama y caí y le dije: Señor, sálvame. Pero yo no recuerdo estar soñando. Yo no sé por qué hice eso. ¿Por qué de estar durmiendo salto de la cama y le digo: Señor, sálvame, Señor, ayúdame? También me doy cuenta que quizás en ese momento ahí el Señor estaba haciendo algo en mi espíritu. El Señor estaba obrando, estaba trabajando, o a saber qué pleito había ahí, ¿verdad? Que mi cuerpo reaccionó a eso. Entonces yo sé, amados, que pasar situaciones, pasar cosas, ¿verdad?, que nos marcan, cosas que vienen a nuestra alma y que están ahí, que no podemos solucionarlos, que no podemos salir de ellos, muchas veces nos convierte en prisioneros. Ahora, lo interesante es saber cómo hizo David. Lo interesante es saber qué hizo David
para formar a este ejército? ¿Cuáles fueron las áreas que David atacó para que este ejército se convirtiera de los endeudados, de los amargados, de los afligidos, a los valientes de David con una tremenda fe? Ahora, lo que yo quiero esta noche comenzarle a entregar a usted es cómo estas personas pudieron enfrentar esa situación. Y lo primero que yo encuentro es que aquellos endeudados, amargados y afligidos buscaron ayuda. Buscaron ayuda. Pues yo le he dicho muchas veces a usted, no le cuente sus problemas a cualquiera. No le cuente sus problemas a cualquiera, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, lo que la gente hace es más bien divulgar su situación y la cosa se pone peor. Pero sí necesitamos buscar ayuda con la persona correcta. Y aquellos buscaron a un líder, buscaron a David, porque ellos sabían que Dios había depositado algo en David y que David agradaba a Dios. Entonces, número uno, permitámonos siempre buscar ayuda. No nos ahoguemos. Cuando nosotros nos quedamos con el problema, ¿qué pasa? Nos ahogamos, ¿verdad? Nos ahogamos. Y sabe que muchas veces no encontramos nosotros cosas que quizás alguien pueda ver y nos pueda decir y quizás por ahí esté la salida. Entonces, número uno, siempre hay que buscar ayuda. Me voy a subir porque yo creo que ahorita no estoy saliendo para nada en la toma ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Número dos, David dice que va y todos se unen en un lugar que se llama la cueva de Adulam. Huyen a la cueva de Adulam. Ahora, cuando yo le hablo de cuevas, las cuevas pueden tener diferentes propósitos. Diferentes propósitos. Ahora, hay que elegir el propósito correcto de nuestras cuevas. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre cuando nosotros estamos pasando situaciones bien fuertes, lo que hacemos es encuevarnos. Lo que hacemos es meternos, amados, ahí en un lugar donde no queremos tener contacto con nadie. Entonces, ¿las cuevas son buenas o son malas? Depende del propósito que nosotros le demos a esas cuevas. Y en la Biblia encontramos dos tipos de cuevas. Por ejemplo, esta cueva en el hebreo, Adulam, significa refugio o lugar de reposo. Refugio o lugar de reposo, eso significa Adulam. Y usted sabe que en la Biblia los nombres no están de más. En la Biblia los nombres no sobran. Siempre los nombres tienen un mensaje para nosotros. Dios no puso los nombres, no los dejó ahí para que no tuvieran ningún significado. Tienen un significado y nosotros necesitamos tomar ese significado. Adulam entonces significa refugio o lugar de reposo. Ahora, no dice la Biblia que cuando nosotros necesitemos descargarnos en Dios, que cerremos nuestra puerta y que nos metamos allí en nuestro lugar secreto. Yo le he dicho, y dice que Dios, quien nos ve allí en lo secreto, va a hacer ¿qué? Nos va a recompensar en público. Entonces, ese tipo de cueva no está mal. Cuando esa cueva es tu refugio, cuando tienes un lugar para ir y acogerte al refugio de Dios, cuando ese lugar es un lugar que tú has preparado para que sea tu lugar de descanso. Necesitamos entender, necesitamos estar seguros que Dios nos va a escuchar, que Dios está ahí. Y no sé cuántos tienen esa cueva donde se sienten reconfortados por Dios. Dios ahí está. Tienes o tenemos que tener la seguridad que el Señor ahí está. Y si nosotros necesitamos reconfortarnos, ahí están sus brazos. Entonces ese tipo de cuevas es positiva, porque es una cueva donde buscas tener intimidad con Dios. Es una cueva donde buscas alejarte del sonido de los teléfonos, de los cobradores, hermanos, de la televisión, de esto y lo otro. Pero tienes ese lugar ahí donde Dios ahí está guardando, donde nosotros lleguemos a buscar de su refugio. Ese es un tipo de cueva. Y esta es la cueva donde aquellos hombres llegaron.
a la cueva de su refugio, a Adulam. Pero hay una cueva que a Dios no le gusta. Y yo encuentro en la Biblia que hay una cueva donde se metió el profeta Elías. Usted recuerda que el profeta Elías andaba huyendo. También, mire qué característica, siempre que anda huyendo busca una cueva. Elías andaba huyendo porque lo querían matar, porque se enfrentó a 850 profetas de Jezabel, de las tinieblas, y tuvo una debilidad espiritual. Hermano, se sintió quizás demasiado vacío en cuanto a la parte espiritual, y le tuvo miedo a aquella amenaza. Salió huyendo y se metió a una cueva. Ahora, esta cueva no es una cueva positiva. A esta cueva Dios le dijo ahí a Elías. Elías le dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y el Señor le hace esa pregunta porque no era el lugar donde Elías debía de estar en ese momento. Porque Elías no buscó esa cueva para tener intimidad con Dios, para tener un lugar de refugio, sino que buscó esa cueva para ir y darle lugar a su depresión. Eso pasó con Elías. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí? Y le dice: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Ponte en el monte de Jehová. Cuando ese tipo de cuevas, cuando eso es lo que nosotros escogemos, una cueva para quedar postrados ahí, una cueva para ir, hermanos, y darle lugar a nuestra propia conmiseración, ¿verdad? Valga la redundancia, para darle lugar, hermanos, para que espíritu de depresión venga, no es el lugar correcto. El Señor le dice a Elías: tienes que ponerte en el monte delante de Jehová. De estar en una cueva a estar en un monte hay una gran diferencia. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene sus montes para que nosotros podamos acudir a ellos? Si yo le preguntara, dígame un monte donde usted puede acudir y encontrar la presencia del Señor, que estos lugares son los montes de Dios. En aquellos tiempos, amados, se le daba culto a Dios en los montes. Entonces, estos lugares Dios los ha levantado para que sean los montes de Dios, donde usted venga a buscar, para que donde Dios lo venga a llenar. Un hombre no puede hacer nada, quizás un hombre no tiene la capacidad de llegar a su corazón, pero sí hay alguien que puede hacerlo, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios, que sí puede usar la palabra de una persona para tocar su corazón. Ahora, yo veo que David, para poder sacar aquel ejército, hermanos, de gente que estaba en las peores condiciones y pasarlos a ser los valientes de David, se enfocó en dos cosas, hermanos. Se enfocó en dos cosas. Número uno, en el corazón de ellos. Y número dos, en aumentar la fe de ellos. De repente sí les enseñó a cómo blandear una espada ahí, ¿verdad? A cómo enseñarles estrategias de guerra. Pero yo encuentro en la Biblia que como eran cosas espirituales, David, hermanos, utilizó estrategias espirituales, y todas tienen que ver con el corazón. Y saben que lo primero que David les enseña es activar principios de bendición. Activar principios de bendición. Dice en la palabra que cuando aquellos hombres llegan, ahí estaba David con sus padres, también con sus hermanos. Ahora, usted recordará que sus hermanos no eran muy amables con David. Sus hermanos tenían a David en poco. Y cuando David llega y se va a enfrentar al gigante, sus hermanos lo tratan muy mal. Pero David, hermano, yo encuentro que aquí no les dice: ustedes no creyeron en mí, váyanse. Dice que sus hermanos con sus padres llegaron ahí. Y luego David se los encarga a una persona que podía mantenerlos. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? ¿Cómo ha sido nuestra relación con nuestros padres? ¿Y sabe por qué? Porque ahí hay un principio de bendición que nos sigue toda nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados. Ahí hay una promesa de bendición. Hay una promesa de que si yo he estado dándoles honra a mis padres,
me va a seguir una promesa de bendición para toda mi vida. Entonces quizás desde ahí necesitamos nosotros revisar nuestra vida. ¿Qué está pasando o qué ha pasado con la relación de mis padres? Esos son principios de bendición que hay que activarlos. Hay que activarlos, porque sabe que Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios siempre va a cumplir lo que nos ha prometido en su palabra. Y si en su palabra dice, te voy a bendecir si honras a tu padre, pues aunque vengan problemas, aunque vengan deudas, aunque venga lo que venga, Dios lo va a bendecir, porque Dios nunca se va a contradecir. Entonces eso es activar los principios de bendición. Número dos, aquí el problema estaba en el corazón de aquellos hombres. Entonces David comenzó a trabajar en el corazón de aquellos hombres. ¿Cómo? Pues yo le pongo ahí desintoxicar el corazón. Desintoxicar el corazón. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Usted sabe que está de moda, ¿verdad? La toxicidad en el aire, inclusive, hermanos, ¿verdad? Hay personas que así le llaman, son tóxicas, porque, hermanos, contaminan los ambientes. Y aquellos hombres quizás tenían un corazón así tóxico, y David identifica el problema que había en aquellos hombres. Quiero leerles, dice primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 7, dice: así reprimió David sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Sabe qué estaba pasando aquí? Llega Saúl con su ejército siguiendo a David y se mete en una cueva. ¿Y sabe quién estaba ahí en esa cueva? David y sus hombres, hermano. David y sus hombres. Y aquella cueva estaba oscura. Y Saúl, el rey, que trataba de matar a David, no miraba nada. No miraba nada. Entonces le dicen los hombres de David: David, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Si nosotros matamos al rey Saúl, termina todo el problema que nosotros tenemos, tanto los tuyos como los nuestros. Aquí se termina todo. Ahora, hermano, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? David dice que los reprimió con palabras y no le permitió que se levantaran contra Saúl. No le permitió que ellos llegaran y hicieran algo de lo cual David sabía que Dios no estaba en el asunto. Y no solamente eso, sino que les enseñó con los hechos un principio que va más allá, hermanos, de lo que nosotros podamos pensar. El principio de la honra. ¿Qué hizo David? Cuando ya sale, hermano, Saúl de la cueva, ¿sabe que David le dice: mi señor el rey? Mi señor el rey. Y se inclina y le hace reverencia. ¿A quién? Al que lo perseguía, al que lo odiaba, al que lo quería, hermanos, hacer desaparecer. Aquel, hermanos, que no descansaba siguiéndolo con su ejército para darle caza. Y David viene y le dice: mi señor, y le hace reverencia. ¿Cuántos actuamos de esa forma cuando alguien nos hace daño? ¿Verdad que es difícil? Yo sé que por eso no vienen los amenes, ¿verdad? Porque es difícil. Cuando alguien le hace algo a alguien, hermanos, esos, nuestro corazón, los sentimientos no son sentimientos, hermanos, esperando que le vaya bien. Siempre, hermanos, deseamos que le vaya mal. Y hay muchos que nos alegramos cuando a alguien que nos hizo algo le va mal, hermano. En su familia, en sus negocios o en lo que sea. Hay esa como malicia en nuestro corazón, ¿verdad? Pero aquí no somos así, ¿verdad? A usted le han hecho algo malo y usted, hermano, lo bendice. Bueno, eso dice la palabra.
Y eso es lo que el Señor Jesucristo, eso fueron los moldes que vino a cambiar. El Señor dijo: amarás a tus enemigos. Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil amar al que nos hace bien. Es fácil amar a aquel que nos bendice, a aquel que nos invita un fresco ahí. Es muy fácil. Pero amar a aquel hermano que nos hace la vida de cuadritos, eso es complicado, hermano. Eso no es fácil. No es fácil. Pero esa es una situación del corazón, hermano. Es una situación del corazón. Porque entre más nosotros pensemos, hermano, en que nos va a alegrar nuestra vida, que le vaya a amar a alguien, más estamos intoxicando nuestro corazón, más lo estamos llenando de hermanos, de cosas tóxicas, y eso se va alojando ahí y va formando raíces de amargura. Y cuando le va bien, hermano, la persona que le caemos mal, y cuando le va bien nos alegramos, ¿verdad que no? Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Nosotros deseamos que le vaya mal, pero ahí hay un problema de corazón, hermano. Hay un problema de corazón, porque nosotros necesitamos, hermano, que Dios obre de acuerdo, hermanos, a sus planes y a sus propósitos. Aquí David bien pudo, hermanos, cortar muchos años de problemas, porque David estuvo huyendo por 15 años, pero David dijo no. Entonces con el ejemplo estaba enseñándole a su ejército de endeudados, de afligidos y de amargados, a que supieran manejar los sentimientos, lo que alojan en su corazón. ¿Le han hecho algo a usted? Y hemos hablado de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay muchos padres que no se merecen la honra de los hijos. Hermanos, aunque esto suene feo, ¿verdad? Hay muchos padres que no merecen la honra de los hijos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? No dice hónralos si te hacen bien, dice hónralos. Entonces ese es el primer barrote que tenemos que sacar, ¿verdad? No importa lo que haya sucedido en el pasado, hay que sacar ese barrote y salir de esa cárcel. Entonces aquí la enseñanza es: muchachos, comiencen a tratar su corazón, comiencen ustedes a gobernar su corazón, y no que su corazón lo gobierne a ustedes. Están pasando situaciones de injusticia en tu vida, están haciendo algo que tú no mereces. Hay cosas que están obrando, hay conspiraciones que están haciendo en contra tuya que no se lo merecen. ¿Sabes qué? Dios se va a encargar de ese asunto. Dios se va a encargar de ese asunto. Y es en el tiempo de Dios donde Dios va a obrar, donde Dios va a hacer. Y sabe que Dios muchas veces permite esas situaciones. ¿Para qué? Para formar nuestro corazón. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? A no pagar mal por mal, sino que si le hacen mal, hermano, haga usted bien. Haga usted bien. No es fácil, claro que no es fácil, es difícil. Y yo ya le he contado, hermano, yo lo he vivido en los trabajos. ¿Qué será, hermano, que siempre el cristiano cae mal, hermano? ¿Verdad? Siempre el cristiano cae mal. Y uno dice, pues, ¿por qué? Pues sí. Y yo ya le he contado, hermano, y yo en dos ocasiones he visto esa gente que me quisieron hacer daño salir llorando por la puerta. Despedidos, hermano, despedidos. Pastor, y cuando a usted le hacían daño, ¿cómo hacía? Ay, hermano, no crea que era tan espiritual. Yo era como esos, hermano. Yo era como esos. Pero Dios estaba formando mi corazón. Estaba formando mi corazón. Había una muchacha, hermano, cuando yo trabajaba en la maquila, cómo me hacía la vida de cuadritos, hermano. Y que me ponía mal, hermano, viera. Llorando, hermano, como un año después, cuando la despidieron. Hermano,
deseaba yo, hermanos, que le fuera mal. Hermano, sí, hermano. Usted esperaba que le dijera que no, ¿verdad? Hermano, pero usted tiene que, todavía no era pastor, hermano. No era pastor todavía. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Formando mi corazón, hermano. Formando mi corazón, ¿verdad? Porque hubiera sido fácil que hubiera llegado a alguien que yo le hubiera agradado, que hubiera colaborado conmigo, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Pero llegó alguien ahí que me estuvo, hermano, como una piedra en el zapato. Pero Dios al final hizo justicia. Y ahí duré 10 años, hermano. Y salí cuando la empresa cerró. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y usted, pastor, cuando la vio que salió llorando, se alegró. Sí, me alegré. Por eso el Señor después me siguió machacando, hermano. Por eso me puso otro, hermano. Cuando trabajaba en un hotel, hermano, me puso otro, hermano, que igual. Yo ya le he contado, ¿verdad? Él sabía que yo ya ahí así era pastor. Él sabía que yo venía a predicar aquí los viernes, era en aquel tiempo, hermano, y me mandaba memos. Nadie se va sin que deje terminado esto, hermano. Y a última hora me ponía un montón de cosas. A última hora. Y yo sabía que lo hacía por fregar, hermano. Lo hacía por fregar. No sé qué había pasado con él, ¿verdad? Yo lo conocí antes, unos años antes, cuando yo tenía una posición mayor que él. Y después cuando yo llegué ahí, él tenía una posición mayor que la mía. Y yo no sé, quizás dijo, le voy a enseñar a que yo soy el que mando. Y me hizo la vida de cuadritos, hermano. Me hizo la vida de cuadritos. ¿Sabe qué? También lo vi llorar, hermano, cuando lo despidieron. Pero de no me alegré, hermano, porque ya estaba entendiendo el mensaje. Y porque él llegó, pasó por mi oficina y se despidió y me dijo cualquier cosa que haya pasado, lo siento. Y ¿sabe qué? Me bajó, hermano. Digo yo, de verdad, ¿verdad? Que uno no debe de alojar sentimientos que lo están aprisionando a uno. Entonces ahí sí no me alegré, hermano, no me alegré. Pero yo sé, hermanos, fue Dios el que actuó ahí, porque no se metió conmigo, se metió con la obra de Dios, hermano. Se metió con la obra de Dios. Entonces cuando lo estén atacando a usted, cuando estén, hermanos, tratando de hacerle daño a usted, no se están metiendo con usted, se están metiendo con el que está con usted. Y el Señor está con usted, hermano. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? A no pagar mal por mal, sino que si le hacen mal, hermano, haga usted bien. Haga usted bien. No es fácil, claro que no es fácil. Es difícil, hermano. Esto era lo que David estaba haciendo, trabajar en el corazón de ellos. No tanto, hermanos, en espada, en la lanza, en las estrategias militares. David estaba trabajando en el corazón de ellos. Y el mensaje aquí es, muchachos, Dios es el que tiene el control de los tiempos. Y Dios a su tiempo va a obrar. Dios tiene el control de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus tiempos. Y en el tiempo de Dios, Dios va a obrar. Mientras tanto, nosotros no debemos dejar que nuestro corazón se contamine. Hay problemas ahí conyugales, hermano, ¿verdad? Hay problemas ahí entre hijos, padres, hijos. Entre hermanos, padres y hijos ya mucho mayores, hermano. No alojes nada que vaya a intoxicar tu corazón. En el tiempo de Dios, Dios va a obrar. No así como quizás estemos pensando que Dios se lleve a mi suegra. No, hermano. Dios va a obrar en ese corazón, hermano, que se convierta a Cristo. ¿Por qué no oramos para que se convierta al Señor? Y después vengas con tu suegrita a la iglesia. ¿A cuánto le gustaría venir con su suegrita a la iglesia? Tú dijiste amén, ¿verdad? Aquí hubo un amén, hermano. Yo digo amén por mi suegra, hermano. Yo digo amén por mi suegra. Antes no, porque no pasaba por Facebook, pero ahora sí me mira. Suegra, yo digo amén por usted. No, yo quiero mucho a mi suegra, hermano. Yo quiero mucho a mi suegrita. Nos estamos metiendo en problemas. No sé por dónde voy. Entiende bien
el concepto de misericordia. David les enseñó a que entendieran bien el concepto de misericordia. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Le voy a explicar qué estaba pasando acá. David había salido con sus hombres, hermanos, a una actividad ahí, y había dejado todo el campamento vacío. Solamente habían quedado su mujer y los hijos de todos los hombres. Había quedado sin protección. Y vinieron unos merodeadores, unos ladrones, y le robaron todo, quemaron el campamento y se llevaron a sus mujeres. Entonces, cuando regresa ya David, encuentra, hermanos, que se habían llevado todo. Y dicen que lloraron hasta que no les quedaron fuerza. Y David dice que consultó a Dios. Y Dios le dijo: síguelos, porque yo los voy a entregar en tu mano. Y ellos fueron, los siguieron y recuperaron todo. No les hizo falta ni las cosas, ni las personas, ni sus esposas, ni a sus hijos. Y además de eso, aquellos ladrones habían robado en otro lado. Además de eso, todo el botín lo recogió David. Entonces, cuando ellos van en persecución de aquellos hombres, habían 200 hermanos que no pudieron más, no pudieron llegar, se cansaron, dice la Biblia, y se quedaron en un río ahí, no pudieron lograrlo. Entonces los que llegaron y pelearon, cuando regresan y miran a los 200 que estaban ahí esperando, le dicen a David: no, David, no es justo que a esto les demos, que repartamos el botín que logramos. También si no fueron, se quedaron ahí cobardes. Y comenzaron, hermanos, a calificarlos, a calificar los que no fueron. Entonces David les dice: no vamos a hacer así. Ellos son parte de nosotros, y lo que nosotros hayamos tenido allá como botín, también lo vamos a repartir entre ellos. Hermano, ¿qué había aquí en estos hombres? ¿Qué había aquí en estos hombres? Número uno, amados, ellos no tenían ningún tipo de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían que los más débiles tuvieran la misma capacidad que ellos tenían. Eso no puede ser, hermano. Eso no puede ser. ¿Sabe que nosotros los padres a veces cometemos ese error? Tenemos un hijo, hermanos, o una hija que es muy inteligente, tal vez para los estudios, ¿verdad? Que saca 100, hermanos, que toca el piano, toca el violín, hermano, que habla francés, hermano, que hace todo. Y de repente tenemos otro, hermano, que ni empujado, hermano, ni empujado. Son más rojas que negritas ahí. Y uno dice: no, es que ahora ya cambiaron la metodología, las rojas son las que valen. Y nosotros comenzamos, hermano, y queremos calificar a las dos personas de la misma forma. Y no podemos, hermano, no podemos. Porque tenemos diferentes capacidades. Dios nos dio diferentes dones, diferentes talentos. Algunos somos más fuertes que otros. Algunos somos más débiles, hermano. Hay personas que pueden enfrentar las situaciones, hermano, de una forma más valiente. Pero hay personas, hermano, que se quebrantan. Hay situaciones que los doblegan y no pueden pelear por esas situaciones. Y a veces nosotros las criticamos, ¿verdad? A veces nosotros las calificamos y queremos que sean, hermanos, que estén en un mismo nivel, en un mismo estándar. Y no puede ser.
todos somos diferentes, hermano. Todos somos diferentes. Hay personas que al primer problema, lo primero que hacen es llorar. Hermano. Y hay personas que son más fuertes, ¿verdad? Hay personas que se plantan y comienzan a revisar la situación y no se doblegan tan fácilmente. Pero nosotros queremos que todos seamos iguales. ¿Sabe que en las iglesias, hermano? En las iglesias hay muchas personas que quieren que todos tengan el mismo grado de madurez espiritual, hermano. Y ellos se sienten que ya, no, es que yo ya, como yo oro, ya, todos tienen que orar. Así como yo busco, todos tienen que buscar. Ay, así como yo me pelo las rodillas, todos tienen que andar con las rodillas peladas, hermano. Y comienzan a criticar a los demás. Comienzan a criticar a los demás. Miren cómo le queda ese jean bien pegadito, hermano. Y comienzan y no se dan cuenta que, hermanos, Dios a cada uno nos lleva en un proceso y el proceso es diferente, es distinto. Y Dios nos está formando, pero va a llegar un momento donde Dios nos va a llevar a la perfección de su Hijo Jesucristo. Eso es madurez, dice la palabra. Pero no todos vamos, hermanos, a ir al mismo nivel. Pero somos expertos, hermanos, en criticar. Pero en esta iglesia no pasa, ¿verdad? ¿Verdad que aquí no pasa? Está bueno que no diga amén, hermano. Porque si dice amén, hermano, yo sé que usted ahí le están poniendo una mala en el examen ahí arriba, ¿verdad? Que así somos, hermano, así somos. Criticamos a los demás y lo peor es que los hacemos compararnos con nosotros, hermano, como que si nosotros fuéramos el modelo. Y no es así, hermano, no es así. Entonces aquí el modelo o el principio de misericordia, David se los está enseñando a ellos. Se los está enseñando a ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí merecemos la salvación? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, de los que estamos aquí, nadie merece la salvación, hermano. Si la salvación fuera por méritos, todos, el primero, estaría descalificado, hermano. Descalificado. Por eso la salvación es por gracia. Por gracia. Jesús hizo la obra en la cruz. Nosotros, amados, creímos en esa muerte. Nosotros aceptamos esa sangre. Esa sangre nos justifica delante de Dios. Y con todos nuestros defectos, con todas nuestras situaciones, hermano, las cosas que no hemos arreglado, ahí el Señor nos agarra, hermano, y nos toma como hijos. No merecemos, pero Dios nos entregó esa puerta grande de salvación llamada gracia. Pero nosotros, amados, ¿verdad? Somos como los hombres de David. Estos no se lo merecen. Estos debiluchos no lo lograron, hermano. A todos los que hemos creído, ¿verdad? A todos Dios nos ha justificado, no importando, hermanos, nuestras cosas, no importando nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados. Dios ha obrado en misericordia con nosotros. Entonces, estos hombres necesitaban una lección de misericordia y David se las enseñó. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de esto? Es el versículo 24. Dice David, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Mira el versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Sabe qué? Lo dejó como ley David. ¿Era rey David? No, todavía no era rey. Pero David dijo, desde ahora en adelante esto queda como un decreto que se va a cumplir siempre. Todos tienen derecho, partes iguales. Tanto el que va a la batalla como el que se queda cuidando los caballos. Todos tienen derecho. Amados, en nuestras casas todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Si uno porque trabaja se va a comer el pollo más grande, hermano, para que tú veas un montón de chigüines, hermano. Para que tú veas un montón de, para que tú veas marimbita.
Partes iguales, hermano. Partes iguales. No, es que yo soy, uno sabe cómo el sudor de mi frente y que no sé qué. Bueno, primero que Dios te da la salud, ¿verdad? Segundo que Dios te da el trabajo. Segundo que Dios te da la esposa y que te dio la marimbita. Entonces no estemos ahí de que para mí lo mejor. Hermano, todos en la familia, todos tenemos derecho a todo lo que tenemos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no, hermano, me voy. Renuncio. Sí, hermano. Sí. Fíjense que yo dejo mi cartera ahí, ¿verdad? Yo dejo mi cartera ahí. Y a veces la dejo ahí, hermano, con un bultito. Y cuando veo, hermano, ya no hay bultito. ¿Qué se hizo el bultito? ¿Qué se hizo el bultito? Pero ¿sabe qué? Yo le he dicho, es que mi dinero es tu dinero. Uno a veces no aprende a callarse cuando debe, ¿verdad? Mi dinero es tu dinero. Entonces, hermano, ella llega y es que es la verdad, ¿verdad? No es mi dinero, es el dinero de todos. Sí me dice, mire que compré guineo y esto, sí, está bien. Ay, está bien, usted sabe cómo, ¿verdad? Todos tenemos derecho a participar de lo que Dios nos ha dado, porque no es por mi capacidad, es, hermano, por pura misericordia de Dios. Si Dios no nos diera salud, no nos diera trabajo, hermano, no pudiéramos nosotros decir, es porque yo hice. Aquí David sabe enseñarles a estos hombres cómo salir de aquellas prisiones. Todo tiene que ver, ¿sabe con qué? Con el corazón. No sé cómo estás viendo, no sé cómo estamos enfrentando esas situaciones que vienen a nuestras vidas. Son difíciles, sí, hermano, pero nos aprisionan y nosotros no nacimos para estar prisioneros. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces, ¿qué necesitamos tratar cuando tenemos ese tipo de problemas? Nuestro corazón. Con esto voy a terminar esta noche. Dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice el profeta, y le dice al Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Si usted persevera, hermanos, en lo negativo, si usted persevera en lo que le hicieron, si sus pensamientos solo están en las cosas malas, va a estar aprisionado. Va a estar aprisionado. Pero si usted persevera en Dios, si usted busca la cueva correcta, hermano, y tiene intimidad con Dios ahí, hermano, usted va a tener paz en su corazón. Y usted va a encontrar las puertas, hermano, donde usted va a salir. Y de que va a salir, usted va a salir. Usted va a salir. Nada de lo que yo les he predicado esta noche, no lo he pasado yo. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y hablamos de enfermedades, hermanos, y hablamos de problemas, hermanos. Dios nos ha enseñado. ¿Y sabe qué es lo que aprendemos? A depender de Dios. A depender de Dios. Quizás usted esté, hermano, en algún momento saltando de su cama, sin que usted, hermano, se dé cuenta y diciéndole al Señor, sálvame. Su espíritu está trabajando ahí en su corazón. Ahí está haciendo algo. Y usted va a evidenciar, hermanos, ese propósito de Dios cumplido en usted. ¿Cuántos le creen en esta noche? Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta noche.